A ver, pensemos en esto. El cristianismo, lo que alguna vez fue una pequeña secta en una provincia lejana del Imperio Romano, hoy es la fe más grande del planeta. ¿Cómo pasó? Bueno, en los próximos minutos vamos a hacer un viaje por esos momentos clave, esos puntos de inflexión que hicieron posible esta transformación pero tan increíble. Y para que nos demos una idea de la escala, hoy en día estamos hablando de más de 2.000 millones de personas que se identifican como cristianas. 2.000 millones. Eso es más o menos 1 de cada 3 personas en todo el mundo. Es un alcance global impresionante, sobre todo si pensamos que todo empezó con un puñado de seguidores. Entonces, esa es la gran pregunta que nos va a guiar en este recorrido, ¿no? ¿Cómo es que una pequeña secta judía se convirtió en la religión más grande del mundo? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron esos momentos clave que llevaron a este movimiento de estar casi en la clandestinidad a tener una influencia mundial? Vamos, empecemos a desentrañar este misterio. Ok, nuestro viaje arranca en el siglo I. Nos vamos a la provincia romana de Judea. Es aquí donde el ministerio de un predicador judío, Jesús, y su crucifixión, por ahí del año 30, sentaron las bases de todo. Fue el inicio de un movimiento que, sin que nadie lo sospechara, iba a cambiar el mundo para siempre. Y esto es súper importante, ¿eh? Hay que entender sus raíces. El cristianismo no nació de la nada como una religión completamente nueva. No. Nació como un movimiento dentro del judaísmo. Los primeros seguidores eran judíos, y para ellos Jesús era el cumplimiento de esa esperanza mesiánica de su pueblo. Compartían todo, el monoteísmo, las escrituras. Era en esencia una rama del judaísmo de la época. A ver, lo que nos muestra esta línea de tiempo es uno de los giros de guión más locos de la historia. Piénsenlo. En menos de 300 años, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida, a quienes culparon del incendio de Roma bajo Nerón, a ser primero tolerados con el Edicto de Milán y luego, ¡pum!, se convierten en la religión oficial del mismo imperio que los había estado persiguiendo. Es una vuelta de 180 grados impresionante. Y este fue el punto de quiebre definitivo, el Edicto de Tesalónica. Con este decreto, el emperador Teodosio ya no solo los tolera, no, ahora el cristianismo es la religión oficial del Estado. Y esta fusión entre la Iglesia y el poder del imperio, forjó una alianza que definiría el destino de Europa por los siguientes 1000 años. Casi nada. Pero claro, con el poder y la expansión, empezaron a surgir nuevos problemas, tensiones. La Iglesia, que se había mantenido más o menos unida cuando la perseguían, ahora empezaba a mostrar grietas por dentro. La unidad del cristianismo estaba a punto de romperse, y por primera vez, de forma muy seria. Y llegamos al año 1054, una fecha clave. Es el momento del gran cisma, la primera gran fractura, la primera gran división del cristianismo. Pero, ojo, esto no pasó de un día para otro. Fue el resultado de siglos de un distanciamiento cada vez mayor entre dos mundos que hablaban idiomas diferentes y veían las cosas de forma distinta. El Occidente, con su centro en Roma y su latín, y el Oriente, con Constantinopla y su lengua griega. Aquí podemos ver un resumen de las diferencias que, al final, llevaron a la ruptura. Por un lado, era una lucha de poder, seamos claros. Roma decía, el Papa es la máxima autoridad sobre toda la cristiandad. Pero en Oriente decían, no, un momento, nosotros tenemos una estructura más colegiada, entre patriarcas. Y por otro lado estaba el pleito teológico. En Occidente le agregaron al credo la famosa cláusula filioque, que significa y del hijo. Para ellos era solo una aclaración, pero para Oriente, fue como si hubieran cambiado las reglas del juego sin avisar. Una alteración inaceptable. Así que al final fue una mezcla explosiva de política, poder y doctrina. Avanzamos unos 500 años después de esa primera gran división. Ahora, la Iglesia de Occidente, la católica, va a enfrentar su propio terremoto. Una ruptura interna brutal conocida como la Reforma Protestante, y que iba a ser añicos, para siempre, la idea de una Europa unida bajo una sola fe. Y en el centro de toda esta revuelta estaba un monje alemán, Martín Lutero. Él, inspirado por pasajes de la Biblia como este que vemos, que le dan más peso a la fe que a los rituales,
empezó a cuestionar un montón de prácticas de la Iglesia, en especial cosas que le parecían corruptas, como la famosa venta de indulgencias. Su mensaje, que en ese momento fue súper radical, era simple. La salvación viene solo por la fe. No se compra, no se gana con obras, solo por la fe. Y lo que empezó como la protesta de un solo hombre se convirtió en una revolución. Las ideas de Lutero, gracias a la imprenta, que era la tecnología de punta de la época, se esparcieron por Europa como pólvora. Y esto no solo dio origen al luteranismo, sino que abrió la caja de Pandora. De ahí surgieron otros reformadores como Calvino, o se creó la Iglesia de Inglaterra. El mapa religioso de Europa se redibujó por completo, y lamentablemente esto desató más de un siglo de terribles guerras de religión. Bueno, después de todas estas divisiones internas, la siguiente gran etapa en la historia del cristianismo es su expansión. Una expansión como nunca antes se había visto. Y es aquí donde pasa de ser una religión principalmente europea a convertirse en una fe verdaderamente global. Y el motor de esta expansión mundial fue, principalmente, la era de la colonización europea. A partir del siglo XV, los misioneros, junto a los conquistadores, llevaron el cristianismo a las Américas, a África, a Asia. Fue un proceso muy complejo, donde la fe y el poder imperial iban de la mano. Y dejó un legado cultural y religioso que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo tema de mucho debate. Y todo esto nos trae hasta hoy, al presente, porque el cambio más importante, el más grande, en el cristianismo del último siglo, no pasó en Europa, tampoco en América del Norte. El verdadero cambio está ocurriendo en otras partes del mundo. Miren este gráfico, es que lo dice todo, es clarísimo. Si hace 100 años pensábamos en un cristiano promedio, seguro la imagen era de un europeo. Hoy, la cosa cambió por completo. Es mucho más probable que sea alguien de América Latina, de África o de Asia. El centro de gravedad del cristianismo se movió, y de forma decisiva, al llamado sur global. Esta es, sin duda, la transformación demográfica más grande de los últimos 500 años. Y ojo, que este cambio no es solo de números, va más allá. Está impulsado por el crecimiento explosivo de movimientos superdinámicos como el pentecostalismo, que se caracterizan por su energía, su música y por poner mucho énfasis en la experiencia personal de la fe. Son estas nuevas formas que vibran con muchísima fuerza en el sur global, las que están, de alguna manera, redefiniendo lo que significa ser cristiano hoy, en pleno siglo XXI. Entonces, aquí estamos. Después de 2000 años de historia, de persecución, de convertirse en religión imperial, de divisiones dolorosas y de una expansión por todo el planeta, la fe cristiana sigue evolucionando, sigue cambiando. La pregunta que queda flotando en el aire es, con este nuevo centro de gravedad en el sur global y con esta diversificación que no para, ¿cuál será el próximo gran capítulo en esta larguísima y fascinante historia?